Da-da-da-dam, boom, boom. Da-da-da-da-dam, boom, boom. Da-da-da-da-dam, boom, boom. Da-da-da-da-dam, boom, boom. Desde el principio me sentí muy en casa aquí. A ver, al principio, cuando llegué aquí, esto para un joven profesor y recién llegado de Alemania, esto fue una gran aventura. Esto es la aventura de mi vida, de haber llegado aquí. Realmente llevo muchos años aquí por estos pasillos, por ejemplo, aquí en este seminario de Historia del Arte, donde doy una parte de mis clases. Lo que primero apareció en mi vida fue España, pero por una vía indirecta, que es que mis padres y mis abuelos vivieron en Venezuela y en Colombia durante varios años. Entonces el español estaba presente en mi casa, sobre todo porque mi padre hablaba muy bien español. Ya en Alemania había estudiado el Quijote. De hecho, el Quijote lo empecé a conocer a través de mi madre, que era una gran lectora. Y ella me contaba historias del Quijote. Luego aquí, en los años 90, había un proyecto de investigación dirigido por Dámaso López García, un profesor de inglés, de filología inglesa. Pero en este libro, en esta antología, había un fragmento del Quijote, que concretamente la visita de Don Quijote a la imprenta barcelonesa, donde habla con un traductor. Y entonces empecé a pensar, bueno, si en el Quijote hay alusiones a la traducción, quizás también hay en muchas obras de la literatura universal, y esto se convirtió en el punto de partida de mi tesis doctoral. A mí siempre me gustaba la música, que de hecho yo iba para músico, que yo quería ser guitarrista, bueno, que en la carrera yo tenía un dúo y nosotros cantábamos en Alemania, en Francia. Yo seguía estando muy interesado por la música, pero que había un momento cuando me empecé a interesar especialmente por el jazz, concretamente que en mi viaje de luna de miel en el avión empecé a escuchar, en el programa que tienen allí en los aviones, empecé a escuchar discos de jazz y poco a poco iba uniendo estos dos intereses, lo que es el Quijote por un lado y el jazz por el otro. Y estaba trabajando en el cuarto libro de este proyecto de investigación sobre la recepción del Quijote fuera de España. ¿No sería interesante buscar ejemplos de influencia del Quijote en el jazz? Las primeras películas de Roman Polanski llevan la música de Krzysztof Komera. Y entonces había en aquellos años un proyecto de unir poesía con jazz. Lo llevaba un crítico y teórico de jazz alemán que se llamaba Joachim Ernst Behrend. Y este hombre invitó a estos músicos polacos y un actor austríaco para interpretar poemas con música de jazz de fondo. Y había un poema de ellos que se titulaba Don Quijote. Otra versión mucho más larga, de 11 minutos, y en esta grabación, por ejemplo, participó un trompetista muy famoso polaco que se llamaba Tomasz Stanko. Y esta es una pieza conmovedora. Usa también, por ejemplo, un bajo tocado al estilo del flamenco para hacer alusión a la música española en general y que ilustra
lo que es el ruido de los cascos de Rocinante en el suelo. Esto es una cosa muy bonita, una pieza muy bonita. De las más interesantes son las suites de jazz inspiradas en el Quijote, o también álbumes conceptuales, que hay varios. Por ejemplo, tenemos obras de un famoso trompetista canadiense, que luego afincado en el Reino Unido, que se llamaba Kenny Wheeler. Luego tenemos un álbum conceptual de un japonés, Mitsuaki Kano, un músico no muy conocido, pero con una obra de jazz muy interesante. Se llama A Song of Don Quixote, en el año 81. Y luego tenemos, por ejemplo, las suites de jazz de los italianos, Roberto Nanetti, Stefano Corradi, Simona Colonna. Más recientemente, el trompetista neoyorquino Tom Harrell grabó una suite de 6 piezas inspiradas en el Quijote. Y quizás la obra que más me ha impresionado de todas y que me ha llegado más hondo es una obra de un trombonista norteamericano que se llama Ron Westray, y llega a contar el Quijote no solamente por los episodios más conocidos, sino que presta atención al Guillermo de Mambrino, o por ejemplo la lucha entre Don Quijote y el caballero de la Blanca Luna en la playa de Barcelona al final, o la muerte de Don Quijote. Encontré esta obra por pura casualidad a través de una reseña en El País que se publicó en el 2005, una reseña de unos conciertos en Nueva York. Entonces solicité una estancia de investigación para ir allí y estudiar esta obra. Un día, dando un paseo por Central Park en Nueva York, que llevaba ya 2 semanas ahí, que me di cuenta que estaba silbando fragmentos, pequeñas melodías de esta obra. Y entonces me di cuenta que me había llegado muy hondo y que me estaba quedando con esta pieza. Entonces que decidí contactar con el músico, que en aquella época estaba en Columbia, en Carolina del Sur. Y me dijo, bueno, Cristian, no hay mucha gente que se interese por esto, ¿por qué no te vienes aquí y hacemos una entrevista aquí personal y nos conocemos? Aquella entrevista duró 3 días y 3 noches y apenas dormíamos. Aquello fue una de las experiencias más impresionantes y más maravillosas de todo este proyecto. Lo que este hombre compartió conmigo en aquellos días fue impresionante en cuanto a lo que es la historia del jazz, en cuanto a lo que es la historia del racismo en los Estados Unidos. A veces pensaba que este proyecto quizás iba a ser demasiado grande como para poder terminarlo, porque costaba mucho tiempo de búsqueda. El último tramo, que fue gracias al empujón y la ayuda que me dieron en la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, me animó a convertir todo este proyecto en libro. Y también había una idea de incluir un nuevo capítulo sobre las portadas, sobre las carátulas de los discos de jazz inspiradas en el Quijote. Es decir, que la idea es estudiar la iconografía de Quijote en las portadas de disco, y entonces que me encontré con algunos tesoros, como uno que tengo aquí, que es el disco Dreamer de un grupo de jazz rock norteamericano que se llamaba Caldera. Y como ilustración de portada cogieron la figura de Don Quijote y lo combinaron con lo que es el fondo, que es una pintura rupestre, concretamente de las cuevas de Altamira. Y esta
ilustración hace referencia a una de las canciones de este disco que se llama Reflections on Don Quixote. Un diseñador gráfico norteamericano, Nick Fastiano, y le pregunté por esta ilustración y me dijo, mira que eso es algo que tengo años olvidado, pero es verdad que yo para una marca de tequila, yo diseñé esta figura para una escultura. Y luego en la discográfica utilizaron ese dibujo y lo combinaron con el fondo de las cuevas de Altamira. Y hay otro ejemplo que me gusta especialmente, que es el disco El Song of Don Quixote del pianista japonés Mitsuaki Kanno, publicado en el año 81. Lo que es la carátula, esta es obra de una artista, también cantante y presentadora de televisión japonesa, que se llama Ado Mizumori. Fue una de las precursoras de lo que es la estética del manga, y eso se aprecia muy bien aquí. La Dulcinea de esta portada tiene este estilo de manga. Claro que ella protagoniza aquí el álbum, pero se ve aquí también la figura de Don Quijote, el molino, etc. Y bueno, que eso es una rareza que me gusta especialmente. Aquí en este libro no hay ninguna pieza del saxofonista John Coltrane, que es uno de mis favoritos, pero sí que está indirectamente su influencia presente en la música de otros compositores de jazz. Y eso sí que me recuerda uno de mis primeros encuentros con el jazz, que en casa mi madre escuchaba mucho la radio y había un programa de noticias que empezaba siempre con la misma sintonía. Y yo no sabía, cuando yo era pequeño, qué canción era. Pues años después descubrí que era el famoso Blue Train de John Coltrane. Y eso es una pieza de los años 60. Y aquí hay piezas que me recuerdan este primer asombro, esos primeros momentos de maravillarme ante el jazz. A ver, yo también soy un poco Don Quijote, ¿no? Que yo me dedico a lo que es la filología, lo que es la literatura comparada a proyectos de investigación que a veces tengo la sensación de luchar contra molinos de viento, buscar agujas en un pajar o de desarrollar proyectos los cuales no sabes si va a salir algo interesante o no, que tiene algo de muy idealista, ¿no? Y de hecho en mi familia que sí que piensa que yo soy una especie de Quijote de la universidad. Personalmente yo pienso que para disfrutar de una obra literaria no hace falta conocerla en profundidad, sino que se trata de disfrutar de este primer encuentro y de disfrutar con lo que te encuentres, que es una cosa muy personal. Cada lectura es única, personal, irrepetible. Muchos músicos de jazz que han creado obras inspiradas en el Quijote han concebido esta creación como una búsqueda de o bien Don Quijote, o bien Dulcinea, o el espíritu quijotesco, el espíritu idealista dentro de sí mismos. Es decir, que es una búsqueda de Don Quijote a través de la música. El hecho de que esta investigación habría sido imposible llevar a cabo sin la ayuda de muchísima gente y de muchas instituciones, de bibliotecas, de archivos, de críticos de jazz. Mucha gente ha aportado ayuda, apoyo, datos, información para hacerlo posible. Por ejemplo, hace unos años me escribió el crítico de jazz
Carlos Pérez Cruz, que es el director del podcast Club de Jazz. Esto, claro que me hizo muchísima ilusión, porque ese tipo de datos, de informaciones son imposibles de encontrar si no es porque la gente quiere aportar algo, ¿no? De poner en valor y de difundir trabajos que estamos realizando aquí en Castilla-La Mancha, y como proyecto compartido nos divierte, pero también creo que nos ayuda a difundir lo que son los resultados de nuestra investigación que hacemos aquí en Castilla-La Mancha entre un público más amplio. La gente sí que tiene muchísima curiosidad por estos temas. Por ejemplo, en el proyecto he comprobado que hay muchísima gente joven, músicos jóvenes, que se interesan por el Don Quijote. Así que yo no sé hasta qué punto leen toda la obra, pero sí que les interesa el mito de Don Quijote, el icono, y les interesa la obra. Quizás vean un trocito de esta entrevista o quizás tomen nota de alguna cosa interesante y quizás se animen a buscar el libro en la página web de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, donde se puede descargar el PDF gratuitamente y sin registro. Pero para eso no hace falta ni haberse leído el Quijote, ni digerir toda esa información que está en el libro o que hemos compartido aquí en esta conversación. Fue casi de las primeras personas que yo conocí aquí, a Luis Arroyo. Lo conocí hace 35 años en el Teatro Quijano. Yo siempre digo que yo intento enseñar algo a los alumnos, pero de hecho los alumnos me enseñan siempre mucho a mí. Como dice aquel proverbio africano, tal como cambia la música, cambia el baile. Bueno, nos tomamos un café. Tengo cada vez más preguntas sin resolver y tengo muchas ideas para proyectos que no sé si voy a tener tiempo de llevar esos proyectos a cabo. Cuanto más investigas, más quieres saber. La curiosidad y las ganas de conocimiento, que es el motor de la universidad y el motor de la investigación y al fin y al cabo del desarrollo, el progreso tecnológico, social, cultural que nosotros tenemos. Hombre, tomarme un café con Don Quijote y Sancho Panza y Dulcinea sería genial, ¿no? Un sueño. Lo que le preguntaría, no lo sé, quizás como Don Quijote al final parece que antes de morir entró en razón, le preguntaría, ¿no vivías mejor persiguiendo sueños y luchando contra molinos de viento? Esta lucha interna entre lo que es la parte real y lo que son los sueños, lo que es la parte más razonable del ser humano y la parte más irracional, que la tenemos todo, y precisamente por eso Don Quijote sigue siendo una obra literaria vigente y por eso sigue fascinando a tanta gente, no solamente lectores, sino también a músicos, por ejemplo los músicos de jazz. Eso es lo que quiere saber todo el mundo.